estimados estudiantes del primer año de secundaria del colegio G-Uni. El día de hoy, nuevamente contigo, tu profesor Edgar Ortiz, ¿ya? Para llevarte a cabo una sesión más de clases. En esta oportunidad vamos a trabajar un tema nuevo para ustedes, un tema de importancia, un tema del razonamiento verbal que consiste en las referencias. Las referencias vienen a ser los elementos que van a reemplazar a palabras ya mencionadas en un texto, a fin lógicamente de evitar la redundancia. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar este tema. Como siempre, tú ya tienes tu separata, ya te he hecho llegar la separata de clases, así es que por favor nos ponemos todos, ¿no?, en posición estudio, ya en modo estudio para iniciar el trabajo del día de hoy. Bien, comenzamos entonces, estimados estudiantes, a hablar acerca del tema del día de hoy, que es la referencia. A ver, ¿en qué consiste la referencia? Su nombre mismo lo indica. La referencia, o sea, viene a ser un referente. A veces decimos, ¿dónde vives? Ah, vivo en tal lugar. Una referencia, ¿no? Entonces, más o menos, el referente viene a ser un elemento que alude a algo que ya se ha mencionado. Vamos a ver acá. En el ámbito del razonamiento verbal, la referencia, dice, son aquellas palabras, ojo, son aquellas palabras de un texto, que se refieren, ahí viene la referencia, que se refieren, ojo, que se refieren a otra palabra o idea que ya ha sido mencionada. A otra palabra o idea que ya ha sido mencionada o que está por mencionarse, permitiendo la continuación de la información. Entonces, ¿en qué consiste la referencia? La referencia viene a ser la palabra en un texto que se refiere a otra palabra o idea que ya ha sido mencionada o está por mencionarse, ¿ok? Si nosotros hablamos de los tipos de referencias, tenemos tres. Ya por lo general, el día de hoy vamos a hacer énfasis en las dos primeras. Estas son la anáfora y la catáfora. En estos dos vamos a hacer mayor énfasis el día de hoy. También vamos a mencionar de alguna manera la otra, que es la elipsis, ¿ya? La elipsis. Pero en sí, lo que nos va a tomar como objeto del día de hoy de estudio es la anáfora y la catáfora. Son los referentes por excelencia, ¿ya? A ver, vamos a ver la primera, la anáfora. ¿En qué consiste una anáfora? Lógicamente que no te confundas, en la literatura la anáfora viene a ser una figura literaria que consiste en la repetición de una o más palabras al inicio de cada verso. Esa es una anáfora desde el punto de vista literario. Pero desde el punto de vista del tema de hoy, del razonamiento verbal, una anáfora es una referencia. Esta referencia se produce, ojo, esta referencia se produce cuando algunas palabras, ojo, cuando algunas palabras que pueden ser demostrativos, pueden ser pronombres, ya, pronombres demostrativos, posesivos, pueden ser adverbios, etcétera, se refieren a otras que han sido mencionadas anteriormente. Repito, la anáfora es la referencia por excelencia, que se produce, ojo, cuando algunas palabras como pronombre, adverbio, se refieren a otras que han sido mencionadas, ojo, han sido mencionadas anteriormente. Ejemplo, tengo acá, mira, observa. Juan aprobó historia. Él ha sacado un 20. La profesora lo felicitó. A ver, observa acá. ¿De quién estamos hablando? De Juan, ¿sí o no? Juan aprobó historia. Él.
él, ojo, él, ¿a quién hace referencia? A Juan, ¿sí o no? Pero no digo, ojo, pero no digo, aquí no estoy diciendo Juan ha sacado un 20, porque estaría cometiendo una redundancia. Entonces, a fin de evitar la redundancia, yo digo él. Él es un pronombre, porque aquí dice, una referencia puede ser un pronombre, ¿sí o no? Este es un pronombre personal. Entonces, él viene a ser un pronombre personal en la referencia que alude a Juan. Él es una anáfora. Anáfora, ahí está. Entonces, ¿por qué digo que es una anáfora? Porque es un pronombre que se refiere a otro elemento mencionado anteriormente. ¿A quién se refiere? A Juan, ¿ya? Juan aprobó historia, él, que Juan, ha sacado 20. La profesora lo felicitó. Este lo también es un pronombre personal. ¿A quién se refiere? Lo felicitó. ¿A quién se refiere este lo? Este lo también se refiere a Juan. ¿Te das cuenta? Entonces, tanto él como lo actúan como anáforas. ¿Qué son las anáforas? Vienen a ser, en este caso, los pronombres personales que hacen referencia al elemento Juan que ha sido mencionado anteriormente. ¿Con qué finalidad se utilizan las anáforas? Para evitar la redundancia, porque no estaría correcto que yo diga Juan aprobó historia, Juan ha sacado un 20, la profesora felicitó a Juan. ¿Te das cuenta? En todo momento estaría repitiendo Juan. Así es que para evitar repetir elementos antes mencionados, como es el caso de Juan, utilizo el referente llamado anáfora. Y en este caso lo va a cumplir los pronombres personal él y lo. En eso consiste, estimado estudiante, una anáfora. Es más, te sigo explicando, mira, te sigo explicando. Abre el cajón de la cómoda, allí encontrarás una sorpresa. Abre el cajón de la cómoda allí, ¿ya? ¿Cómo debería decir esta oración? Ojo, que no tenga referente. Sería así. Abre el cajón de la cómoda, en el cajón de la cómoda encontrarás una sorpresa. Entonces, a fin de evitar repetir el cajón de la cómoda, aquí voy a colocar, ojo, voy a encerrar, y esto de aquí, ojo, allí, hace referencia a ¿qué? ¿A qué se refiere allí? Allí se refiere al cajón de la cómoda. ¿Te das cuenta? Entonces, allí hace referencia al cajón de la cómoda. Allí viene a ser un adverbio. Y este adverbio actúa como anáfora. Entonces, las anáforas son los elementos que reemplazan a un elemento antes mencionado. ¿Cuál es el elemento antes mencionado? El cajón de la cómoda. ¿A fin de qué? A fin de evitar la redundancia. ¿Está bien? Ojo, sigo con otro ejemplo, ¿ya? Ana es generosa, ella siempre ayuda. Ana es generosa. ¿Qué debería decir? Ana siempre ayuda. Pero si yo digo, Ana es generosa, Ana siempre ayuda, estaría cometiendo una redundancia. Entonces, a fin de evitar la redundancia, voy a colocar el pronombre ella. Ella es un pronombre personal, en tercera persona, en femenino singular. Y ella, ¿a qué hace referencia ella? Ella hace referencia a Ana. Ahí está. Ella hace referencia a Ana. Entonces, lo que he estudiado aquí es el referente por excelencia denominado anáfora. Y te repito, ¿en qué consiste la anáfora? Consiste en utilizar un referente, es un referente que reemplaza a un elemento antes mencionado a fin de evitar la redundancia. ¿Quiénes cumplen la función de anáfora? Ya lo vimos, pronombres personales. Pueden ser demostrativos también, pueden ser posesivos. ¿Quiénes más? Adverbio de lugar, allí es un adverbio de lugar. Pronombre personal en tercera persona femenino singular. Y otros, ¿ok? Bien, entonces eso es lo referido
al primer elemento de referencia llamado anáfora. Pasamos al segundo elemento de referencia el día de hoy que vamos a estudiar, que se llama la catáfora. Miremos acá. La catáfora. ¿Qué dice la catáfora? La catáfora, esta referencia, se produce cuando unas palabras del texto serán mencionadas posteriormente. Mira, dice la catáfora. Esta referencia se produce cuando unas palabras del texto serán mencionadas posteriormente. Vamos, ejemplos. Mira, en la Edad Media, la confección de ropa era una gran industria que daba empleo a muchos artesanos. Ahí está. Muchos artesanos viene a ser una catáfora. ¿Ya? Ojo, unas palabras del texto serán mencionadas posteriormente. Aquí estoy hablando del antecedente. Muchos artesanos. Es el antecedente. Luego, lo que voy a mencionar son los elementos catafóricos. ¿Quiénes son los muchos artesanos? Tejedores, hiladores, tintoreros. Ahí está. Cada uno de los elementos que se mencionan vienen a ser los elementos catafóricos. Catafóricos. Y el elemento que antecede es como el título a lo que sigue. Esto viene a ser la catáfora. Entonces coloco aquí como título, esto es la catáfora. Ojo, la anáfora no. La anáfora reemplazaba un elemento antes mencionado. La catáfora no. Viene a ser como una especie de presentación a los elementos que luego se va a enumerar. Estos son elementos catafóricos. ¿Ya? Continúo. Otro ejemplo. Además de la llanta de repuesto, siempre debe llevar en la maletera estas herramientas. Ahí está. ¿Cuáles son estas herramientas? Una gata, mira, una gata y una llave de tuerca. Ahí está. Estos elementos, una gata y una llave de tuerca, son los elementos catafóricos. Son los elementos catafóricos. ¿Y cuál es la catáfora? La catáfora viene a ser una especie de título. Esto de acá, herramientas. Esta es la catáfora. Las herramientas, ¿de acuerdo? Entonces, esta palabra herramientas, ojo, esta palabra herramientas viene a ser la catáfora. Coloco aquí entonces que esto es la catáfora. Ahí está. La catáfora. Entonces, ¿qué son las catáforas? Las catáforas vienen a ser, ojo, los elementos que nombran de manera genérica y que luego van a ser especificados a través de la enumeración llamado elementos catafóricos. ¿Ok? Bien, vamos acá. Otro ejemplo. Mira, yo amo el peligro, por eso me encantan los deportes de aventura. Me encantan los deportes de aventura. Este deporte de aventura viene a ser la catáfora. Viene a ser el elemento genérico como una especie de título que luego se va a enumerar a través de sus elementos. ¿Cuáles son estos deportes de aventuras? El canotaje, la escalada en roca. ¿Te das cuenta? Entonces, observa cómo la catáfora viene a ser el título que va a anteceder a los elementos que se van a enumerar en relación a esa catáfora. Bien, hasta allí te he explicado entonces lo que es la referencia en su versión anáfora y en su versión catáfora. Repito, anáfora viene a ser la referencia que reemplaza al elemento antes mencionado. ¿A través de qué se da la anáfora? A través de los pronombres demostrativos, posesivos, personales, a través de adverbios, etcétera, etcétera. En cambio, la catáfora no. La catáfora viene a ser, como tú ves acá está en rojo, viene a ser una especie de antesala de presentación a los elementos que luego se van a presentar, que se van a enumerar, que son elementos catafóricos. Y este título sería la catáfora. ¿Ya? Te explico brevemente en qué consiste una elipsis. La palabra elipsis es lo mismo que decir omisión.
La elipsis es la omisión, ¿ya? Entonces, por ejemplo, mira un ejemplo de elipsis. Yo diría, Ana es enfermera, punto. Ana tiene 5 hermanos, punto. Ana vive en Lima, ahí está. Si tú te das cuenta, a cada momento estoy mencionando Ana, 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 ¿sí o no? Entonces se está cometiendo una redundancia. ¿Cómo yo utilizo la elipsis? Simplemente elimino Ana y diría, Ana es enfermera, punto. Tienen 5 hermanos. Ahí donde dice tiene, si tú te das cuenta que he omitido la palabra Ana. He omitido la palabra Ana. Entonces, esa omisión de la palabra Ana es la elipsis. Ana tiene 5 hermanos. Y luego digo, no, Ana estudia inglés. Ya, en lugar de decir Ana, simplemente coloco estudia inglés. ¿Y qué estoy omitiendo? La palabra Ana. Esa omisión es llamada también elipsis. Elipsis u omisión, así se llama, ¿ya? Entonces, pero sobre todo lo que quiero hoy día que tú puedas aprender es la anáfora y la catáfora. Lo que pasa es que en los ejercicios de aplicación también te coloco allí elipsis. Entonces tú debes conocer lo que es elipsis. Por ejemplo, profesor, ya yo sé lo que es la anáfora, sé lo que es la catáfora. Y la elipsis, acuérdate, elipsis, la omisión de la palabra de quien estoy hablando. ¿Ya? José Gabriel Condorcanqui es conocido como Túpac Amaru II. Punto. Nació en tal, ¿no? Entonces, al decir nació en tal, ese nació, me doy cuenta que he omitido nuevamente el nombre. Se ha omitido el nombre de la persona de quien estoy hablando. Esa es una elipsis u omisión. Otro ejemplo. El corazón es un órgano fundamental del sistema circulatorio. Punto. El corazón tiene forma de puño. En lugar de poner el corazón tiene forma de puño, simplemente digo, punto seguido, tiene forma de puño. ¿Qué estoy omitiendo? La palabra el corazón. Ese es un elipsis, cuando se omite una palabra para evitar la redundancia. ¿Ya? Los concursos de matemáticas son de vital importancia en el ámbito educativo. Punto seguido. Los concursos de matemáticas más importantes son. Entonces, para evitar repetir los concursos de matemática, punto seguido, los más importantes en el Perú son, ya está, directo. ¿Te das cuenta? Repito, ¿qué es el elipsis? La omisión del elemento que se ha mencionado anteriormente a fin de evitar la redundancia. Ya está. Ahora, observa acá el ejemplo que está en la separata. Mira, observa, mira qué ejemplo hemos colocado en la separata. Dice así. ¡Qué enredados amores! ¡Qué enredados amores! Juancho ama a Lula, pero ha conocido a una cautivadora jovencita, Camucha. La primera es dulce y sencilla, y lo ama también. La segunda, muy coqueta, está sumamente encaprichada con él. Aunque Lula conoce a Camucha, la cual vive en la casa vecina, ni imagina qué está sucediendo. Listo. Ahí está un texto. Y en el texto que tú tienes, yo te estoy solicitando aquí que tú me digas, por ejemplo, ¿cuál es la pregunta? Mira, observa, la pregunta es la siguiente. ¿A quién se refiere la primera? Escucha. ¿A quién se refiere la segunda? Lo y él reemplazan a quién, la cual se refiere a. ¿Por qué se hace necesario sustituir unas palabras con otras? Ya tú sabes que esto es necesario para evitar la redundancia. Ya, entonces vamos a ver, según el texto, ¿a quién se refiere la primera? ¿A quién se refiere la segunda? Vamos aquí. Juancho ama a Lula, pero ha conocido a una cautivadora jovencita, Camucha. La primera es dulce, la primera. Ahí te pregunta, ¿a quién se refiere la primera? Dice en el texto, en la separata que hemos entregado, te dice a quién se refiere la primera. Juan ama a Lula, pero ha conocido a una cautivadora jovencita llamada Camucha. Entonces, Juan ama a Lula. La primera se refiere a quién? A Lula. ¿Sí o no? Entonces, respondes en la separata.
¿A quién se refiere la primera? La primera se refiere a Lula, a Lula. Esta es la primera. Luego también te pregunta a quién se refiere la segunda. Seguimos. Es dulce y sencilla y lo ama también. Este lo. ¿A quién se refiere lo? Lo ama. ¿A quién lo ama? A Juancho. Entonces, este lo se refiere a Juancho. A Juancho. Entonces, si tú te das cuenta, la primera que es una anáfora. Es una anáfora que reemplaza la palabra Lula para evitar la redundancia. Lo ama, lo, ¿a quién se refiere? A Juancho. Lo es un pronombre personal. ¿Te das cuenta? Entonces, esto de acá es en este caso, este sería un numeral que se refiere a Lula y este sería un pronombre personal que se refiere a Juancho. Así yo evito repetir los nombres y evito la redundancia. La segunda. ¿A quién se refiere la segunda? La segunda se refiere a Camucha. Ahí está. La segunda hace referencia a Camucha. Entonces, ya vamos contestando. La pregunta es, ¿a quién se refiere la primera? La primera se refiere a Lula. ¿A qué se refiere la segunda? La segunda se refiere a Camucha. Luego dice lo y él, reemplaza a. A ver, la segunda muy coqueta está sumamente encaprichada con él. Este él es otro pronombre personal que este él, ¿a quién va a reemplazar? Este él va a reemplazar a Juancho, ¿sí o no? Va a reemplazar a Juancho. Entonces, tanto él y lo vienen a hacer referencias, ojo, tanto él y lo vienen a hacer referencias que hace alusión a Juancho, ¿ya? Luego dice acá la siguiente pregunta, bueno, ¿por qué es necesario? La cual, dice, la cual, vamos. Aunque Lula conoce a Camucha, la cual vive, la cual es otro referente, ojo, la cual es otro referente que es referido a Camucha, ahí está, porque dice, la cual vive en la casa vecina, ni imagina qué está sucediendo. Entonces, como tú puedes observar, es importante el uso de la referencia en un texto porque permite reemplazar elementos a fin de evitar la redundancia. Repito una vez más, ¿para qué se usan las referencias? Las referencias se usan para evitar la redundancia en un texto. ¿Quiénes son los elementos que podemos utilizar como referentes? Puede ser la anáfora, que es la más utilizada, como te das cuenta. La catáfora, que está acá, que hemos visto en este lado, ¿no? La elipsis son por lo general los elementos referentes. Listo. Ahora, tú tienes también allí otro ejercicio. En la parte final dice la referencia ejercicios. Mira, este es el primer ejercicio, ¿ah? Este es el primer ejercicio que dice así. Te voy a leer lo que dice. El regalo es magnífico, tienes que verlo para admirarlo. En el texto se encuentra A, una anáfora, B, una catáfora, C, una elipsis, D, dos anáforas, E, dos catáforas. Vamos a ver cuál sería la respuesta, ¿ya? A ver, vamos a ver la respuesta. El regalo es magnífico, tienes que verlo, para admirar ahí está. Mira, este lo y este lo son pronombres personales. Estos pronombres personales actúan como anáforas. Ojo, estos actúan como anáforas, ¿ya? Como anáforas, ¿ya? Y en este caso, verlo y admirarlo, ¿a quién hacen referencia? Hacen referencia al regalo. Ahí está. Entonces, el regalo es magnífico, tienes que verlo para admirarlo. Esto se hace referencia al regalo. La pregunta es, ¿qué es lo que hay allí? Allí hay dos anáforas. La respuesta
sería entonces la letra D. La letra D sería la respuesta. La letra D. ¿Y qué sería? Dos anáforas. Dos anáforas. ¿Cuáles son las anáforas? Repito, las anáforas en este caso sería lo y lo. Y este lo hacen referencia a ¿qué? Hacen referencia al regalo. Al regalo. Ahí está. Ahí está. Así se resuelve el primer ejercicio. El segundo ejercicio dice así. A ver. Encierra las palabras catafóricas, o sea, las catáforas, y subraya los elementos al que se refiere. Pocos aprobaron el examen. 10 alumnos. Pocos aprobaron el examen. Estamos hablando de los que aprobaron pocos. ¿Quiénes son? Los 10 alumnos, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que se refieren? 10 alumnos. ¿Y cuál es el elemento catafórico? Pocos aprobaron, ¿ya? En la siguiente, algunos no escuchan las indicaciones, los que siempre se distraen en casa o los que tienen algún problema. Los elementos catafóricos serían los que siempre se distraen en casa, primer elemento catafórico. Segundo elemento catafórico, los que tienen algún problema, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos catafóricos? ¿No? Algunos, ya, listo. C. Existen dos tipos de líneas, poligonales y cerradas. Los elementos catafóricos son los poligonales y cerradas. Y el elemento de la catáfora serían dos tipos de línea. Dos tipos de línea viene a ser la catáfora. En la letra D dice, mis más grandes amores son. Luego dice, mi madre, mi padre y mis hijos. Los elementos catafóricos, lo de la enumeración, sería mi madre, mi padre, mis hijos. Esos son los elementos catafóricos. Pero la catáfora sería mis grandes amores. Ahí sería la catáfora. En la E, la psicóloga nos habló de algunos temas interesantes. El amor, la familia y la sexualidad. Los elementos catafóricos serían el amor, la familia, la sexualidad, ¿ya? ¿Y cuál sería en este caso la catáfora? ¿No? Algunos temas interesantes. Ahí está la catáfora. Luego los voy a enumerar estos temas, que sería el amor, la familia y la sexualidad. En la F dice, tengo que comprar electrodomésticos para mi nueva casa. Una cocina, un refrigerador, una licuadora y un horno microondas. Los elementos catafóricos son una cocina, un refrigerador, una licuadora, un horno microondas. ¿Y cuál es la catáfora? Electrodomésticos. Electrodoméstico vendría a ser la catáfora. Luego tenemos otro ejemplo que dice, Daniela compró solo esto. Solo esto. Ese solo esto sería la catáfora. ¿Y cuál es el elemento catafórico? Solo una cosa, un lapicero. ¿Ya? Bien, luego pasamos a la número 3 que dice así, mire, observe. Moisés fue llamado el salvado de las aguas. La historia de él es contada en 4 libros de la Biblia. Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ya está. Eso es lo que dice la pregunta. Y luego dice así. Existen A, 2 anáforas. B, una anáfora y 2 catáforas. C, una anáfora y una catáfora. D, una anáfora y 2 elipsis. E, una anáfora, una catáfora y una elipsis. Vamos a ver cuál sería la respuesta. Moisés fue llamado el salvado de las aguas. La historia de él, este él viene a ser un pronombre personal. Este él viene a ser una anáfora. Una anáfora. Este él hace referencia a ¿quién? A Moisés. ¿Sí o no? Este él hace referencia a Moisés. Entonces,
La historia de él es contada en 4 libros de la Biblia. Al decir 4 libros de la Biblia, 4 libros de la Biblia, esto viene a ser una catáfora. Este viene a ser una catáfora. 4 libros de la Biblia viene a ser una catáfora. Y luego lo menciona. ¿Cuáles son estos? Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos son los elementos catafóricos. Entonces, si yo digo Moisés fue llamado el salvador de las aguas, la historia de él, esta es una anáfora, es contada en 4 libros de la Biblia, esta es una catáfora. ¿Qué encuentro allí? Encuentro una anáfora y encuentro una catáfora. Vamos a ver aquí una anáfora y una catáfora. Eso está en la letra C. La respuesta entonces sería la letra C. La letra C, aquí tengo la letra C. Ojo, respuesta sería la letra C. Que esto equivale a decir una anáfora, que en este caso la anáfora sería el no, y una catáfora, que la catáfora vendría a ser ¿qué? La catáfora, 4 libros de la Biblia, 4 libros de la Biblia, listo, ya está. Bien, ahí tengo respuesta del siguiente ejercicio. Ahora, tengo otros 2 acá, que es de la separata que te he dejado para que resuelvas. Te voy a explicar este de acá también. Buda fue el hijo de un príncipe indio. Él vivió en los años 500 a.C. Entonces, este él es un pronombre personal que hace referencia ¿a quién? A Buda. Y Buda fue el hijo de un príncipe indio. Él vivió en los años 500 a.C. Este él es una anáfora. Esta anáfora hace referencia a Buda. Pasó la mayor parte de su vida predicando. Su vida, a ver, aquí debería decir Buda pasó la mayor parte, pero como no he colocado Buda, entonces aquí he utilizado una elipsis. Acuérdate que yo te dije que el elipsis viene a ser la supresión de la palabra, ¿sí o no? Buda fue el hijo de un príncipe indio. Él vivió en los años 500 a.C. Buda pasó la mayor parte. Buda, aquí hay una elipsis. He quitado Buda y simplemente he dejado el verbo, pasó, ¿no? Buda fue, Buda pasó. Aquí hay una elipsis. Esto se llama elipsis. Entonces, hasta el momento tengo, a ver, una anáfora y tengo una elipsis. La mayor parte de su vida predicando, su vida. Vamos a ver, aquí tendría, a ver, acá tengo otro, miren. La mayor parte de su vida, este su es un posesivo, Esta subida, ¿a quién? ¿Subida de quién? ¿Subida de quién es? Subida de Buda, ¿sí o no? Entonces, este su hace referencia a Buda. Esta es otra anáfora. Porque esa subida es de Buda. Por lo tanto, tengo entonces, en este ejercicio, tendría como respuesta 2 anáforas y una elipsis. En la letra A. La respuesta sería la letra A. Porque la letra A dice 2 anáforas, que te repito son el y su. Y una elipsis, que consiste en la supresión de la palabra. He suprimido la palabra Buda y he utilizado una elipsis, ¿ya? Y tienes otro ejercicio acá que creo que es el último de la separata. Te he dejado ahí unos 2, 3 para que resuelvas, que dice, la palabra responde a hechos, muestra el asombro ante las cosas,
nace de un descubrimiento. ¿De quién estoy hablando? De la palabra. La palabra responde a hechos. La palabra muestra el asombro. Entonces aquí he omitido la palabra. Acá hay una elipsis. La palabra responde a hechos. La palabra muestra el asombro de las cosas. La palabra nace. Acá hay otra omisión. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta, es decir, tiene dos elipsis. Eso está en la letra C. En la letra C dice dos elipsis. Entonces voy a colocar acá dos elipsis. Ahí está. Bien, estimado estudiante, entonces el día de hoy hemos trabajado un tema importantísimo. Es la primera vez que quizás está viendo este tema en el transcurso del año, pero que es muy importante para la redacción de textos. Ya sabes que es una referencia. Vienen a ser los elementos que evitan la redundancia en un texto. ¿Cuáles son estos los elementos? La anáfora, la catáfora y la elipsis. ¿En qué consiste la anáfora? En posesivos, demostrativos, adverbios que van a reemplazar a elementos antes mencionados. La catáfora viene a ser una especie de antesala o de título que va a anteceder a los elementos catafóricos que viene a ser la enumeración. Y la elipsis, aquella que simplemente omite a la palabra que estoy mencionando. Listo. Bien, chicos, conmigo será hasta la próxima semana. Nos vemos. Chao. Cuídense.